Como ya es de costumbre catear en las casas, bases y bodegas de los narcos más peligrosos, el Fresa no es la excepción. Esta vez no encontraron lo de siempre. No, lo que hallaron es mucho peor. Sabemos que el fresa, y no estoy hablando de la fruta que, si bien una fresa sí es algo muy rico de comer, este delincuente estaba muy lejos de llegar a ser dulce. Era un pilar fundamental para el CJNG, pero que, pese a que intentó de todo, solo necesitó de una bala del Harfuch para acabar con él. ¿Será que realmente perdió la vida? Para saber todo el operativo, quédate hasta el final. Los indicios comenzaron con algo que parecía insignificante. Una llamada interceptada entre operadores en la frontera sur. Un número que no se había usado en meses se reactivó. Un celular que había permanecido en silencio emitió una señal. Cruzaron datos, ubicaciones, contactos. Todo apuntaba a una pequeña propiedad en los límites entre Tepatitlán y la sierra de Jalostotitlán, en una zona rural aparentemente sin importancia. Pero Harfuch sabía que los fantasmas se escondían donde nadie pensaba buscar. A las 2:18 de la madrugada recibió la confirmación. Un dron de reconocimiento térmico había detectado movimiento en la propiedad. 4 siluetas, una de ellas con comportamiento anómalo. No cargaba armas, no se alejaba de la casa, pero estaba siempre cerca de dispositivos electrónicos. Eso le bastó a Harfuch. No esperaremos el amanecer. ¡Vamos ya! La orden fue clara. La unidad élite, entrenada por operativos binacionales, salió en vehículos sin insignias, armados hasta los dientes, con inhibidores de señal, drones suicidas y francotiradores ocultos entre los matorrales. El objetivo era uno solo: capturar vivo a El Fresa, costara lo que costara. El convoy avanzó por caminos de terracería en medio de una niebla espesa. El silencio era absoluto, no había lugar para errores. Harfuch lideraba la operación desde una camioneta táctica, siguiendo en tiempo real los mapas térmicos y los reportes de vigilancia aérea. Cada paso era medido, cada metro era confirmado. No podían arriesgarse a que escapara. No esa vez. A las 4:06 de la mañana llegaron al perímetro. La casa era más pequeña de lo esperado, pero reforzada. Tenía sensores de movimiento, cámaras ocultas, salidas traseras camufladas con vegetación. Todo indicaba que la zona había sido adaptada como búnker temporal. El Fresa no planeaba quedarse mucho tiempo, pero tampoco sabía que estaban sobre él. El primer equipo rodeó la entrada principal. El segundo se posicionó detrás, donde una reja vieja daba acceso al área trasera. El tercero se mantuvo en la colina más cercana, con visión térmica y francotiradores listos. Harfuch lo observaba todo desde su monitor táctil. «Luz verde», dijo, y todo se desató. Una explosión controlada abrió la puerta delantera. El estruendo quebró la madrugada y los gritos comenzaron. Dentro los hombres del Fresa reaccionaron. Dos comenzaron a disparar. Uno corrió hacia la parte trasera. El cuarto, el objetivo, no intentó luchar, ni intentó huir. Saltó por una ventana lateral, cayó sobre tierra húmeda y comenzó a correr con una mochila al hombro. No llevaba armas, llevaba datos, dispositivos. Sabía que si lo atrapaban sin eso, su vida valía menos que nada. Pero el operativo estaba diseñado para lo impensable. Un movimiento más y el hombre que corría en la penumbra fue detectado por el equipo tercero. «Objetivo en movimiento», se escuchó por la radio. Harfuch observó la silueta en la pantalla. El hombre esquivaba ramas, se ocultaba entre sombras y avanzaba por un canal de riego seco. Lo había estudiado todo. «Que no se nos vaya», murmuró Harfuch, y uno de sus tiradores se preparó. Un disparo seco cortó el aire. No fue a matar, fue a detener. La bala impactó en la parte posterior del muslo derecho. El cuerpo se desplomó. El hombre gritó, intentó arrastrarse, intentó levantarse, pero no pudo. La mochila cayó junto a él. En segundos, 4 elementos lo rodearon, lo inmovilizaron y lo esposaron con firmeza. «Objetivo asegurado», se escuchó en la radio, y Harfuch soltó el aire que había contenido durante toda la operación. ¿Cuál sería el destino del Fresa? ¿Qué harían con él y todos los hombres que habían capturado? Mientras los vehículos salían de la zona, Omar García Harfuch no se movió. No tenía prisa, sabía que los interrogatorios comenzarían en unas horas, pero lo que le interesaba era el terreno, las paredes, el aire que respiraba esa casa. No se trataba solo de encontrar más armas o dinero. Se trataba de entender la estructura, de entrar en la mente de quien había diseñado uno de los sistemas financieros criminales más sofisticados del continente. El primer cuarto parecía una oficina. En una mesa había varias laptops, todas con cifrados de acceso. 3 discos duros externos estaban conectados en cadena a una estación de trabajo.
El equipo de ciberinteligencia comenzó a trabajar de inmediato, pero no fue lo digital lo que llamó la atención de Harfuch en ese momento, fue el silencio del lugar. Esa casa no era improvisada, no era una guarida para esconderse del ejército. Era un centro de operaciones de altísimo nivel, con ventilación independiente, generadores de energía ocultos bajo tierra, paredes insonorizadas, cámaras integradas al sistema domótico y sobre todo compartimientos secretos. En el sótano, detrás de una estantería móvil que se activaba con presión sobre una baldosa específica, encontraron el primero. Era un cuarto oscuro, completamente aislado, con paredes metálicas cubiertas de goma industrial. Dentro, 5 cámaras de videograbación apuntaban a una silla metálica. A un costado, mesas con objetos que parecían sacados de un laboratorio de tortura. Tenazas, electrodos, jeringas con residuos, palancas, correas. Harfuch apretó la mandíbula. Sabía lo que estaba viendo, pero nunca dejaba de indignarlo. Ese lugar no era para esconder dinero, era para arrancar secretos. En una de las pantallas, el equipo logró acceder a los archivos internos. Eran grabaciones, cientos de ellas, ordenadas por fecha y código. Las reproducciones comenzaron sin sonido. En los primeros minutos se veía a hombres encapuchados interrogando a otros, algunos con vendas en los ojos, otros maniatados. Las grabaciones eran explícitas: golpes, amenazas, mutilaciones. Algunos nombres mencionados coincidían con operadores desaparecidos en Veracruz y Sonora. Era un archivo de muerte, un catálogo de terror, diseñado no solo para extraer información, sino para sembrar miedo dentro del propio cártel. Harfuch sabía que esas grabaciones no eran para la DEA ni para autoridades mexicanas. Eran para uso interno, para recordarles a los miembros del CJNG lo que pasaba cuando alguien traicionaba o hablaba más de la cuenta. El segundo hallazgo fue aún más perturbador. En otro cuarto encontraron un refrigerador industrial. Dentro había bolsas térmicas, algunas contenían órganos humanos en conservación, otras sustancias que aún no habían sido clasificadas por el equipo forense. Pero el dato más inquietante estaba en las etiquetas. Una de ellas decía L. Hernández, otra TP Vallarta. Eran nombres de personas reportadas como desaparecidas hacía meses. Harfuch no quiso especular, pero su rostro endurecido dejaba claro que lo que acababan de encontrar no era solo una casa del narco. Era una cámara del horror. Mientras tanto, en la parte trasera de la propiedad, el grupo táctico localizó un acceso subterráneo. Era una escalera que descendía unos 6 metros y desembocaba en un túnel estrecho, con piso de concreto y luz tenue. A lo largo del camino había cajas de municiones, explosivos artesanales, detonadores remotos y 3 mochilas con bombas de fabricación casera. Una de ellas ya estaba armada, lista para ser activada. El equipo de desactivación de explosivos entró de inmediato. La tensión era máxima. Un error y todo el lugar volaría. Cuando los técnicos terminaron de asegurar la zona, Harfuch bajó. Quería verlo con sus propios ojos. Quería entender cómo operaba a alguien como el Fresa en silencio, con esa precisión, con ese sadismo quirúrgico. Pero lo que lo detuvo fue lo que encontraron en una pequeña caja metálica, escondida dentro de una abertura en la pared. Un sobre. Dentro había coordenadas escritas a mano, marcadas con símbolos en código. También había un mapa impreso con señales que apuntaban a una zona limítrofe entre Colima, Jalisco y Michoacán. No era un mapa turístico, era un plano militar. Detallaba rutas de acceso, puntos de vigilancia, casas de seguridad interconectadas por túneles, sensores de movimiento, zonas de aterrizaje. En la parte superior del papel, una palabra escrita con marcador rojo, refugio, y debajo otra más, urgente. Harfuch no dijo nada. Lo entregó al equipo de análisis y ordenó verificar las coordenadas de inmediato. Las sospechas eran claras. Todo apuntaba a que ese papel no era cualquier documento. Era una hoja de escape, una ruta que solo alguien del círculo más íntimo podía conocer. Una dirección que, si se confirmaba, podía cambiar el curso de toda la guerra contra el narcotráfico. El escondite final, el verdadero núcleo del Mencho. Pero Harfuch no era hombre de actuar por impulso. Sabía que esa información en manos equivocadas podía desatar una cacería desordenada. Filtraciones, un desastre. Antes de mover un dedo necesitaba corroborar cada metro, cada nombre, cada línea. El silencio se apoderó del inmueble mientras el escuadrón de inteligencia comenzaba a volcar la información digital en servidores de alta seguridad. Cada bit, cada IP, cada correo encriptado estaba siendo analizado por algoritmos de decodificación. A las 6:52 am, un agente del equipo forense regresó corriendo con un pendrive. «Lo encontramos», dijo. En ese USB estaban copias de transferencias, rutas bancarias, listas de pagos a funcionarios y algo más. Un archivo con etiquetas fotográficas satelitales.
Había una ubicación marcada con una estrella roja, la misma que aparecía en el mapa físico. Harfuch la observó durante varios segundos. Luego simplemente dijo: «Confirmen, y si es cierto, nos movemos». ¿Será que la información que encontró el Harfuch es verídica? ¿O es solo otro truco más de las pandillas para lograr desconcertarlo? Mientras la madrugada se deshacía en un cielo que apenas comenzaba a clarear, los convoyes que escoltaban al Fresa llegaban a la penitenciaría de máxima seguridad. Al llegar a la entrada del penal, el protocolo habitual se alteró. No hubo ingreso administrativo normal, ni revisión médica inicial, ni mucho menos derechos leídos. No esta vez. Lo que esperaba al Fresa, al otro lado de la reja, no era una celda ni una firma. Era un mensaje, uno que venía desde arriba, desde adentro y desde los pasillos invisibles del poder. «Aquí no te vas a esconder». Los custodios lo bajaron del vehículo como si cargaran un saco de cemento. Lo arrastraron por el pasillo sin permitirle caminar por su cuenta, aunque la herida en la pierna aún le pulsaba, no por descuido, sino por diseño. Cada paso sobre el suelo frío era una humillación cuidadosamente elaborada. A su alrededor el eco de los barrotes se mezclaba con murmullos. Ya sabían quién era. Los internos lo sabían, los guardias lo sabían, y todos esperaban ver cómo se derrumbaba el contador que por años había manejado las finanzas del terror. Apenas cruzó el portón principal, lo llevaron a un corredor lateral lejos del área de recepción. Ahí no había cámaras, no había testigos oficiales, solo un grupo de 6 custodios con rostros endurecidos por los años y la rabia. Uno de ellos cerró la puerta tras de sí, otro se puso guantes, los demás no dijeron nada. No hacía falta. El primer golpe fue en la cara, un puñetazo seco que le hizo crujir la mandíbula y lo arrojó contra la pared. No alcanzó a levantar la vista cuando una bota lo impactó en el estómago, sacándole el aire. El Fresa se retorció, cayó al suelo, pero no imploró. Apretó los dientes, no por orgullo, sino porque sabía que nada de lo que dijera iba a detener lo que venía. «¿Así que tú eras el que movía todo?», murmuró uno de los custodios mientras le escupía en la cara. «¿El que tenía a todo mundo comprado? Mira cómo terminas». Le jalaron el cabello, lo levantaron a medias, lo empujaron contra la pared y otro golpe le partió el labio. La sangre comenzó a mezclarse con el sudor. Otro le metió una rodilla en la herida de la pierna. El Fresa gritó por primera vez, un sonido animal, ahogado, mezcla de dolor físico y humillación absoluta, pero no lo dejaron ni respirar. Lo golpearon por turnos, en las costillas, en la espalda, en las piernas. Uno le sujetó los brazos mientras otro le daba con una toalla mojada envuelta en una botella de agua. Cada impacto era calculado, sin intención de matarlo, pero con la claridad de dejarle claro que aquí no era nadie. Lo desnudaron, lo empujaron al suelo. Uno de los custodios orinó sobre él mientras los otros reían. «Para que no se te olvide quién manda aquí», le dijeron. Le tomaron una fotografía en el piso, cubierto de sangre, orina y tierra. No para un expediente oficial, para compartirla, para circularla, para hacerle entender que el silencio que había mantenido por años ya no le daba poder, ahora era un trofeo, y todos querían verlo reducido. Después de casi 10 minutos lo levantaron a jalones, le pusieron unos pantalones viejos, manchados, le lanzaron una camisa rota y lo arrastraron, literalmente, por el pasillo hasta la celda que le habían asignado. No una especial, no una aislada, una común, donde ya lo esperaban otros 2 internos, ambos miembros de grupos rivales que habían pactado con la administración no tocarlo. Por ahora. Su trabajo no era matarlo, era observarlo, estudiarlo, que lo vieran en carne viva, en la ruina. Cuando abrieron la reja, los internos dieron un paso atrás, no por respeto, sino por asco. Lo arrojaron al piso de cemento, lo dejaron ahí tirado, como un trozo de basura. Uno de los custodios lo miró con desprecio y le dijo: «Bienvenido a tu nueva oficina, contador. Aquí no hay cuentas que cuadrar, solo días que contar. Y créeme, los tuyos van a pesar más que todos los que llevaste en tus libretas». Cerraron la reja con un estruendo metálico. El sonido retumbó en los oídos del Fresa como una sentencia sin palabras. Desde el suelo, aún temblando, con el rostro inflamado y el cuerpo entumecido, giró la cabeza y vio a uno de los internos mirándolo fijamente. ¿Será que este será el fin del Fresa? ¿Ahora qué hará? ¿Intentará escapar? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Apenas amanecía cuando un balde de agua helada cayó sobre su cuerpo, arrancándolo de la inconsciencia como un látigo hecho líquido. El Fresa despertó tosiendo, cubierto de agua sucia y hielo, jadeando mientras sus pulmones volvían a llenarse de aire de golpe. El uniforme de preso le pesaba como plomo mojado.
y cada costilla le ardía con el recuerdo de la paliza de la noche anterior. Ni siquiera tuvo tiempo de incorporarse cuando una bota lo empujó contra el piso. ¡Arriba, basura!, gruñó uno de los custodios. No era una petición, era una orden. 2 hombres lo levantaron a la fuerza, sujetándolo por los brazos, sin miramientos, sin una palabra más. El fresa no preguntó a dónde lo llevaban. Ya lo sabía. El recorrido por los pasillos de concreto fue eterno. No por la distancia, sino por el eco que parecía devolverle cada humillación vivida en las últimas horas. Sus pies arrastraban los pasos, la pierna herida latía como una campana rota. Al llegar a una puerta metálica, uno de los guardias le susurró con una sonrisa sádica: «Te está esperando». La puerta se abrió con un rechinido pesado, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. La sala de interrogación no era una habitación lujosa. Era cruda, de paredes grises, sin ventanas, con una mesa en el centro, una sola silla metálica y, al fondo, de pie con los brazos cruzados, lo esperaba Omar García Harfuch, impecable, firme, con la mirada afilada, de quien no había dormido pero tampoco lo necesitaba. Detrás de él una carpeta gruesa y un maletín negro. En el aire el peso de lo inevitable. Los guardias lo arrojaron sobre la silla sin contemplaciones. Harfuch no dijo nada al principio, solo lo observó por largos segundos, analizando cada gesto, cada herida, cada resquicio de resistencia que aún pudiera quedarle. Luego tomó la carpeta, la abrió lentamente y lanzó sobre la mesa un conjunto de documentos, fotografías satelitales, mapas impresos, coordenadas escritas a mano. ¿Son ciertas?, preguntó con la voz firme y cortante como un bisturí. ¿Estas son las coordenadas de donde se esconde el Mencho? El fresa parpadeó, miró los papeles, sabía lo que eran. Los había escrito él mismo, con sus claves, sus rutas, sus cálculos. Cada línea representaba una entrada, una vía de escape, un sistema que había diseñado para que su jefe jamás fuera encontrado. Se quedó en silencio, tragó saliva, el aire se sentía espeso. «No tengo idea de qué hablas», murmuró finalmente, con una sonrisa nerviosa mal disimulada. Harfuch no se movió, solo asintió con lentitud, como si ya esperara esa respuesta. Se acercó a la mesa, tomó el maletín negro, lo abrió sin prisa y extrajo de su interior una pequeña caja metálica que colocó justo frente a él. «Ok», dijo sin levantar la voz. «Como prefieras. Si quieres que sea por las malas, así será». Al chasquido de sus dedos, los 2 custodios regresaron, esta vez acompañados por 2 agentes de inteligencia. Sin una palabra, tomaron al fresa de los brazos y lo sujetaron con fuerza mientras le retiraban la camisa del uniforme. Le ataron las muñecas a los brazos de la silla, le inmovilizaron las piernas y uno de ellos sacó un dispositivo de descargas eléctricas modificado. Harfuch no apartó la mirada. No era placer lo que había en sus ojos, era determinación. La primera descarga fue corta, pero suficiente para que su cuerpo se sacudiera como un animal recién cazado. Un grito desgarrador llenó la sala. El fresa apretó los dientes, su respiración se aceleró. Intentó decir algo, pero no le salió voz. La segunda descarga fue más prolongada. Un espasmo le torció el cuello y la sangre comenzó a salir de su nariz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La tercera lo hizo temblar entero, y un gemido apenas audible brotó de su garganta. «Te lo voy a repetir una sola vez más», dijo Harfuch, acercándose al oído de aquel hombre quebrado. «¿Es este el lugar donde está escondido el Mencho? Porque si me mientes, vamos a seguir hasta que dejes de respirar». El fresa temblaba. Su cuerpo ya no respondía con precisión. Sus labios se movían, pero no pronunciaban palabras. Uno de los agentes le lanzó un vaso de agua a la cara. Tosió, vomitó saliva y sangre. Y entonces, por primera vez en horas, lo miró directamente a los ojos. Ya no quedaba en el rastro del contador que movía millones con solo presionar un botón. «Sí», dijo con voz entrecortada, apenas audible. «Sí, es ahí. Es donde está». Harfuch no pestañeó, no reaccionó. Solo miró en silencio mientras el fresa seguía hablando entre sollozos. «Se esconde ahí. Cambia de casa cada 3 días. Tiene túneles, sensores, médicos. No se fía de nadie ya. Pero ahí duerme. Ahí está. No tiene a dónde más ir». El jefe de inteligencia respiró hondo. El aire olía a metal, a desesperación, a victoria amarga. Señaló a los custodios con un simple gesto. Los hombres soltaron al fresa que cayó de bruces contra la mesa, gimiendo como un niño asustado. Harfuch no lo miró más. Cerró la carpeta, volvió a guardar los documentos y salió de la sala.
Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.